allá de que todos los meses, en los primeros días de cada mes, lo vamos informando, sí, uno lo vive durante todo el tiempo, ¿no? Yo te diría, esto es minuto a minuto. Claro, en el transcurrir de los días, porque llegó en las últimas horas, en la tarde de ayer, se hizo público el informe de la canasta básica del CREVA, y este es el dinero que necesitamos para vivir. Exactamente, para no caer en la indigencia o en la pobreza. Estamos hablando de una familia tipo compuesta por 2 integrantes, una pareja y 2 chicos en edad escolar, en la primaria. La canasta alimentaria, 50.102 pesos. Este es el valor de mayo, con un aumento mensual del 5,1% y una variación interanual del 68%. Y en la canasta total, que incluye otros bienes y servicios, ninguna cuestión de lujo, no, pero está un poco más completa, se necesitaron 112.480 pesos. La variación mensual fue del 5,8% y de los últimos 12 meses, de mayo a mayo, aumentó el 64,7%. Por eso siempre decimos que los alimentos aumentan muy por encima del promedio. Es decir, una familia bahiense, para no caer en la pobreza, necesita ese dinero, 112.480 pesos, para no caer en la indigencia, poco más de 50.000 pesos. Y estamos trabajando con el móvil, con el director del CREVA, para que nos traduzca un poco estos números. Los números son fríos y son entendibles, pero ¿qué incluye cada una de estas canastas? Y acomodarnos en este nivel en donde podemos ubicarnos cualquiera de nosotros. Está Matías Ollamburu con Gonzalo Semilla. Matías, nos recibimos, ¿cómo estás? Gracias, Anabela, Daniel. Vamos a hablar con Gonzalo Semilla del CREVA para conocer mayores detalles de estos informes que se han publicado en las últimas horas. Semilla, gracias por atendernos. En líneas generales, recién lo repasaban nuestros compañeros, los valores son valores que preocupan, ¿no? Uno los mira y van acompañados de números que ya venimos repasando de inflación. Sí, indudablemente es así. Son números altos. Lo venimos manifestando en todos los meses pasados. En este caso, como bien lo mencionaban leyendo las placas, son variaciones que están entre el 5% y casi 6% mensual. Acá nosotros medimos pobreza e indigencia. Ambas canastas reflejan estos temas. Digamos, los valores monetarios, estamos hablando de 50.000 pesos, arriba de 50.000 pesos para no ser indigente y 112.000 pesos para no ser pobre. ¿Qué es lo que hay detrás de cada de estos indicadores que recién comentaban por el canal? Claro, acá tenemos insumos importantes para las familias, como por ejemplo, en el informe lo dice, ¿no? Hay azúcar con aumentos en el mes de 31%. Son indicadores tremendamente altos. Nosotros que estamos permanentemente analizando números y datos, como que nos habituamos, pero cuando nosotros hacemos un análisis más frío, y sobre todo cuando la población lo escucha, 31% de aumento en el precio del azúcar, casi 20% en el precio del café, también en lo que es cebolla 15%, pan francés, fideo, etcétera, con promedios de 14% en un mes, es muchísimo, porque claramente el salario no acompaña de esa manera y de esa magnitud, y son insumos que uno compra permanentemente. La leche en polvo está en un casi 14%. Entonces son indicadores muy altos. Esto asociado a lo que es la canasta básica alimentaria. Ahora, cuando hablamos de canasta total, básica total, que hablamos de pobreza, incluye lo que son bienes no alimenticios. Y acá estamos hablando básicamente de regulados. Por ejemplo, educación formal, hemos tenido aumentos de arriba del 5%. Vestimenta, tanto para hombre como para mujer, ropa interior o exterior, aumentos de mayor al 13%. Artículos de limpieza arriba del 10%. Entonces, esto influye e impacta permanentemente. Por eso, los montos que una familia necesita por mes se va aumentando fuertemente. Y cuando recién decían el aumento interanual del último año, de mayo a mayo, estamos en un 68%, y la otra canasta, que es pobreza, en un aumento del 65%, cuando el índice de precio en el mismo lapso estamos en el 54/55%. Son muchos puntos por encima de la inflación. Tenemos aumento en precios de bienes de primera necesidad. Claramente, días después que publicamos nuestro índice de precio, vamos a ver aumentos importantes de nuestras canastas. Y esto, si uno analiza los aumentos salariales, ¿qué correlación se encuentra?
Y los aumentos, a ver, cuando tenemos tanto desborde y tanta volatilidad de precios, en donde el gobierno no puede hacer pie en ese sentido, ya las proyecciones hablan de un 70%. Hace 2 meses, cuando hablábamos con ustedes, hablábamos de un 60%. Hay 10 puntos más y hay consultoras que están mencionando un indicador más alto. Entonces, cuando esto ocurre, el gobierno necesita responder rápidamente. ¿Y cómo lo hace? Ya que no puede controlar inflación y la volatilidad de los precios, lo que hace es abrir las paritarias rápidamente. Y hay paritarias que están hablando del 60%, algunas en el 70%. Es decir, no queda otra que, si el gobierno pretende que este año el salario real no sea negativo, es acompañar el ritmo inflacionario. Y eso es como un efecto dominó. Nos aumentan, por decir de una manera, los salarios o las paritarias, hace que nuestros salarios mejoren, y eso empuja indudablemente sobre los precios de los productos y servicios. Es decir, es como una espiral difícil de romper esa inercia. Anabela Daniel, los escucha Semilla. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Anabela Tarabi te saluda. Cuando recién te escuchaba con respecto del salario y los resultados que ustedes van arrojando mes a mes, pensaba en las porcentualidades, porque igualmente, aunque se abren las paritarias, nunca se termina como de absorber la porcentualidad del aumento que se dio el mes anterior. Entonces, aunque se abran, se queda atrás. Sí, indudablemente, porque además no van de la mano en el mismo momento las actualizaciones de los acuerdos paritarios que los precios. Digamos, nosotros observamos que todos los meses tenemos variaciones positivas en los precios. En este caso, o el mes pasado, fue del 5,8, el mes anterior casi del 4, los 2 meses anteriores del 5,3. Y los salarios no están todos los meses actualizándose. Hay momentos puntuales del año que sí lo hacen, y cuando lo hacen supera el ritmo inflacionario, y a la larga, cuando uno ve el acumulado, van de la mano. Por lo menos fue así el año pasado, y se va a hacer fuerza desde el lado del gobierno para que ocurra lo mismo. Obviamente siempre hablando de empardar, por decir de alguna manera, empatar con los salarios el ritmo inflacionario, sin contar el acumulado de los últimos 4/5 años, que tenemos todavía un trecho grande por recorrer. Sí, Gonzalo, soy Daniel. A mí me preocupan 2 cosas. Primero, Daniel, ¿cómo te va? Cuando vos mencionabas, y el estudio lo dice, los productos que aumentan, ¿no? Estamos hablando de productos básicos: el pan, los fideos, la harina, el café, el azúcar, la leche en polvo. Eso por un lado, ¿no? Porque está golpeando a todos los sectores, en especial a los más vulnerables. Y el otro tema es que esta cifra que vos das, 50.000 y 112.000 para hacer números redondos respecto de mayo, ya está desactualizada. Porque si uno entra hoy al supermercado, ya se sabe que hubo remarcación, que ya está, que la inflación los primeros días de junio, estos primeros 8 días de junio, ya sigue. Es decir, no para, no se frena. Sí, a ver, a nosotros la primera semana de junio, con lo que es precios de alta frecuencia, que analizamos el capítulo de alimentos y vida, nos dio prácticamente estable ese capítulo, que es uno de 9 capítulos. Pero medimos ese capítulo porque es el más importante, y nos dio prácticamente 0. Es decir, la primera semana de junio respecto a la última de mayo, como que los precios en ese capítulo se mantuvieron, lo que no significa que siga de esa manera en el resto de las semanas. Hay semanas en las cuales se mueve mucho más dinámicamente la variación de precios, pero ahora como que se mantuvo en lo que nosotros estamos relevando estable. De todas formas, yo te agrego algunos datos adicionales, que es la harina de maíz, que es impactada por la guerra internacional. Nosotros nos arrojó un 29% de aumento de un mes al otro. La papa un 16%, el aceite un 84%, el aceite de maíz. Es decir, son valores altísimos que cuando nosotros lo anualizamos estamos hablando de arriba del 100%. Y cuando lo estamos analizando el acumulado, por decir una manera, de enero a mayo, estamos viendo variaciones del 80%, el 70%. Está claramente que está muy fuera de foco, por decir una manera más vulgar, porque los salarios de ninguna manera y de ningún sector de la economía se actualizan de esta forma. Y pensando en las familias que alquilan, ¿esto está contemplado también el tema del alquiler? Porque ahí ya el desfasaje es mucho mayor.
es mucho mayor. No, acá en ninguna de las dos, por ejemplo, en lo que es canasta básica total, medimos solo bienes alimenticios y no alimenticios. No medimos, no está incorporado el alquiler. Que los precios están por las nubes. Es una condición muy importante. Es mucho más alto. Claro, mucho más alto. Sí, claro que es importante. No todo, digamos, esto es metodología tomada del INDEC, que el INDEC tampoco mide esto que ustedes están mencionando, que es la cuestión de la vivienda. Sí hay algún sector que puede ser Buenos Aires, Cava, creo que ellos tienen algún informe donde incluyen una vivienda tipo para una familia de 4 personas que se le agrega posiblemente un 40% mínimo. Si es 112 habría que agregarle un 40% aproximadamente, es un montón de dinero. Sí. Y siempre lo que decimos es, si la familia quisiera hacer alguna actividad extraescolar, algún deporte, ir a algún cine, algún espectáculo, claro, o obviamente, o alguna otra cuestión adicional, siempre sobre este valor que yo les menciono hay que ir sumando. Sí. Porque perdóname, esta canasta alimentaria que vos decís de 50.000 pesos y esta canasta total, son valores recorriendo y cuidando el bolsillo, sin ningún tipo de lujo. No, no hay lujos. Ya, si uno está por debajo de 112.000 pesos, ya está considerado pobre, con lo cual hay cero lujo. Y si está por debajo de los 50.000, tiene serios problemas la familia para poder alimentarse. Entonces, ni siquiera está pensando en vestimenta, renovar alguna parte del vestuario, en poder tener algún auto y poder pagar algún seguro, combustible. Simplemente ahí tiene inconvenientes más complejos, que es no le alcanza, digamos, a tener un estado físico como el que uno desea, porque en función de que uno esté bien en estado físico puede hacer un montón de otras cosas. Seguro. Si no come bien, no puede hacer otras cosas. Gonzalo, muchas gracias. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA, y estos números escalofriantes cuando uno los anualiza, más cerca del 70%, ¿no?, en los últimos 12 meses.